Ahí está. Ah, me equivoqué de ventana, no era esta la que quería presentar, no me importa. Bueno, espero que ya me conozcan, soy uno de los integrantes de Ingeniería Eléctrica Salta y que nos preocupamos mucho por la capacitación desde hace muchos años. Y yo en particular todos los años repito este tema y otros temas que se están dando, como por ejemplo, hay un curso de proyectos eléctricos que se está dictando los días miércoles y de tablero eléctrico se está dictando los martes. Y esta charla que van a ir mechando entre estas dos capacitaciones tiene mucho que ver con estas dos capacitaciones de tablero eléctrico y de proyecto eléctrico. Pero es digamos que este tema del tablero eléctrico es transversal, afecta a toda la instalación eléctrica porque muchas veces el cerebro de la instalación eléctrica a partir de la cual surgen la alimentación y las protecciones de toda la instalación interna. Por eso es muy crítico tener el concepto bien claro y conocer acertadamente cuáles son las protecciones que debe tener este tablero eléctrico en su interior y cómo se debe armar y qué propiedades debería tener el tablero para satisfacer las condiciones de seguridad para los usuarios de la instalación eléctrica. Voy a ir adelantarme un poquito para tratar este esquema de conexión a tierra, a propósito, que es este tema TNS y el TT. Ay, me olvidé poner el TT. Espera un segundito. Puse el TNS y no puse el TT. Si no me equivoco, no lo tengo a mano. A ver. Acá. El esquema de conexión a tierra, este es un esquema que está en el reglamento. Importante que lo aprendan a leer el reglamento porque tiene mucha simbología, muchos esquemas que a veces no son fáciles de interpretar cuando uno no está acostumbrado al esquema unifilar o al esquema de distribución eléctrica que se dibujan en planos, en proyectos, para poder proyectar, valga la redundancia, una instalación eléctrica. Acá básicamente está todo mezclado porque tenemos a la izquierda estos 6 rectangulitos que están acá, es el transformador de distribución de la empresa distribuidora. Estas líneas que están acá son la línea de distribución. Y acá suponemos, sin colocar medidores, sin colocar la cometida en el tablero principal, una carga cualquiera que tiene una carcasa metálica que está conectada a tierra. Este es el conductor de protección. ¿Me alcanzan a ver el mouse? ¿Sí? Sí, se ve. Se ve bien. Sí, a ver, alguien se quiere conectar. Entonces el esquema de conexión a tierra tiene en el usuario, que la parte del usuario sería estas dos cargas y esta puesta a tierra, tiene en su interior un sistema de puesta a tierra con un conductor de protección que conecta todas las masas metálicas de las cargas. Acá están representadas solamente las cargas, carga 1 y carga 2. La carga 1 está dibujando una falla, esta línea cortada que está acá representa una falla de un conductor de línea que toma contacto con la carcasa. Esa carcasa está conectada mediante un conductor de protección, que lo vemos acá, el P, a un sistema o un conductor de protección que se conecta con la puesta a tierra. Cuando ocurre esa falla, se cierra un circuito. Este circuito comienza, digamos, en el punto de la falla. Por decir que comienza, en realidad es un circuito cerrado, así que no tiene principio ni fin, porque es un anillo. Podemos decir que esa falla comienza en este punto, circula por la carcasa, luego por el conductor de protección, va por la jabalina a tierra, por la tierra viaja hasta la subestación que está alimentando esa instalación eléctrica, a la fuente de energía de esa instalación eléctrica. Esa instalación eléctrica tiene los secundarios del transformador en conexión estrella. El punto de unión de los 3 bobinados está conectado a otra puesta a tierra, que es una puesta de tierra de servicio. Esa corriente va a subir por esa puesta a tierra, va a pasar por el bobinado de la fase que se puso en falla y va a cerrar un circuito de falla. La única forma de garantizar que esa falla sea despejada en el sistema de conexión de tierra TT es mediante el uso de un interruptor diferencial. Entonces, el interruptor diferencial se exige que exista en toda la instalación eléctrica para garantizar
despejar una falla a tierra debido a una falla de aislación o porque un cable se lastimó, se soltó y toma contacto con una masa metálica o la carcasa de un artefacto. Entonces sabemos que el interruptor diferencial es el elemento que se debe instalar como condición obligatoria en una instalación eléctrica. El reglamento no dice si 1, si 2, si 3, si es monofásico, si es trifásico, si es qué cantidad colocar. Sí exige que tenga una sensibilidad mínima. Perdón, una sensibilidad máxima para proteger estos circuitos. Voy a volver otra vez. Esa sensibilidad máxima para circuitos terminales es un diferencial de 30 mA, como vemos en esta imagen, ¿sí? Este es un tablero principal que tiene una térmica de 32 amperes, está llegando la alimentación por la parte superior. Un interruptor termomagnético, que es el dispositivo obligatorio que debemos poner en todo tablero para este tipo de alimentación. No se puede poner un fusible, un interruptor con fusible, sino debe utilizarse un interruptor automático que puede ser un PIA o un IA. Y debajo de él debería ir, según las circunstancias, según el tipo de instalación que corresponda, un diferencial en el mismo tablero principal, o ese diferencial puede estar ubicado, en el siguiente tablero seccional. Y eso va a depender de las características de la carcasa del gabinete que estamos alimentando del tablero principal. Y acá viene el primer mito que creo que ya todos lo sabemos, con respecto a quién se instala primero en el tablero eléctrico, si el diferencial o el interruptor automático como elemento de corte general en el tablero eléctrico. Como vimos en el caso anterior, si se fijan, en primera medida el reglamento establece que el primer elemento de interrupción luego del medidor en una instalación eléctrica debe ser un interruptor termomagnético. Si es una instalación tripolar, debe ser tetrapolar con el neutro protegido, y si es bipolar, debe ser bipolar con los dos polos protegidos, es corte vivo y neutro, y en el segundo caso, si es tripolar con neutro, que corte las tres fases y neutro, y que los tres polos tengan protección termomagnética. Esto lo dice el reglamento porque existen PIA o interruptores automáticos, pequeños interruptores automáticos, que no tienen protección de neutro, solamente es un seccionador. Y las tres protecciones sí existen en la fase L1, L2 y L3. Por eso es una condición obligatoria que el interruptor de cabecera sea un termomagnético. Si hablamos del tablero principal, no nos queda otra que el diferencial colocarlo después del termomagnético, porque no puede colocarse como interruptor de cabecera. Pero esa no es la condición que establece que el diferencial va después de la termomagnética. La exigencia del diferencial después de un interruptor termomagnético es porque la corriente de cortocircuito que puede pasar por ese diferencial debe ser despejada por un interruptor termomagnético o fusible que se encuentra agua arriba del diferencial, para garantizar que ese interruptor sea el que abra la corriente de cortocircuito que está circulando por ese diferencial y lo proteja ante el sobrecalentamiento y la posible destrucción de su contacto o daño interno del diferencial. Entonces, el diferencial siempre tiene que tener aguas arriba, un interruptor automático que lo proteja ante la corriente de cortocircuito que puede ocurrir en los bornes inferiores de ese diferencial, ¿sí? Si el cortocircuito en este caso ocurre entre el diferencial de termomagnética, el diferencial no lo observa porque esa corriente no llega a pasar por él. Recuerden que las corrientes de cortocircuito provienen del transformador de la fuente de energía. Entonces, si ocurre agua arriba del diferencial un cortocircuito, la energía no ingresa al diferencial y es despejada por la termomagnética que se encuentra en la parte superior. En el siguiente gráfico que vimos, este es un ejemplo, donde tenemos un gabinete metálico aislante, aislación clase 2, las particulares de clase 2 la da el fabricante, pero también nosotros la garantizamos cuando construimos el gabinete principal. Para garantizar la aislación clase 2, debemos garantizar que ninguna parte metálica del interior tome contacto con el exterior, como por ejemplo un tornillo de fijación. Si yo fijo el gabinete con un tornillo de adentro hacia afuera, ese tornillo internamente debería tener una cobertura, una cobertura aislante que lo cubra ante una falla interna de un elemento conductor de
por ejemplo, el cable de alimentación de ese tablero eléctrico. Entonces, mantener la clase 2 de aislación en un gabinete está garantizado primero por los ensayos del fabricante y en segunda medida por la instalación. Y ahí viene otra condición más, que el que usa esa instalación eléctrica debe garantizar el uso correcto, como por ejemplo, si instala un gabinete de estanco en un inmueble porque hay mucho polvo en suspensión, hay mucho viento con arenisca o hay mucha lluvia, el cliente debería saber que ese tablero siempre tiene que estar cerrado. O sea, eso significa mantener el grado IP de ese gabinete. Hoy cuando venían para acá, pasé por una obra relativamente nueva, con un revestimiento muy lindo de ladrillo, todo perfecto, todo carpintería de aluminio, pero resulta que el tablero principal que estaba en el jardín, un jardín muy angostito de 2 metros, casi desde el límite de la casa al límite municipal, tenía un tablero IP40. Y lo habían salvado el grado IP colocándole un techito de cerámico como una viserita. Ese otro error garrafal que ocurre en todas las instalaciones con respecto a los tableros. Todo tablero que se encuentra a la intemperie, o sea, los efectos climáticos como la lluvia, el viento, el polvo, que pueda ingresar o dañar en su interior y poner en peligro el funcionamiento de ese dispositivo, debe ser un gabinete de grado IP 54, para garantizar que no entre ningún objeto, ni entre el polvo ni el agua en su interior. Y acá a propósito, tengo que acotar de que el grado IP hay que tener mucho cuidado cuando se arma ese gabinete, porque si lo tengo que amurar, tengo que garantizar que las perforaciones que hago a ese gabinete, al perforarlo pierdo el grado IP, entonces tengo que poner accesorios para garantizar ese grado IP que siga manteniendo el grado IP 54, porque nos pasó acá al lado de la empresa que tenía un gabinete IP 54 como tablero principal, pero la gente que está alquilando el local nunca se preocupó para hacerle mantenimiento. Y hace 2 o 3 meses me llaman diciéndome de que se habían quedado sin energía y cuando van a subir la térmica tenía un fogonazo terrible y no la podían subir. Lo hicieron 2 o 3 veces y la tercera vez ya no podían subir la térmica. Cuando voy a desarmar el gabinete, un gabinete IP54, resulta que a la térmica le había entrado el agua y con tantas maniobras forzando el accionamiento, habían terminado destruyéndola internamente a la termomagnética. Y eso era porque ingresaba el agua provocaba no un cortocircuito, quizá una falla a tierra que no fue detectada por nadie, quizá habrá sido muy leve la falla a tierra que provocó esa circulación de agua por su interior, pero el óxido terminó destruyendo el contacto. Cuando destruyó el contacto, los cables se soltaron y se pusieron en cortocircuito prácticamente. Entonces, no mantener también tablero grado IP54 significa que pueden ocurrir estas cosas. No es infalible si no tiene mantenimiento. El mantenimiento es una condición, entonces, obligatoria para nosotros, para que nosotros le brindemos al cliente, agendemos al cliente al que le hicimos un servicio, y si es una vivienda, cada 5 años lo visitemos y le podemos hacer un chequeo quizás gratis de la instalación eléctrica, un chequeo visual gratis, para poder salvar algunas fallas que pueden ocurrir por falta de mantenimiento. Volviendo al tema, vamos a volver al primer tema que quería tratar hoy, que es con respecto a algunas deficiencias de los fabricantes de tableros eléctricos. Quizás este tema no lo conocen todos ustedes, pero hay que saber... Miguel. ¿Sí? Hola. Sí, antes de que por ahí ya cambiemos de tema, una cosita más para aclarar por ahí sobre el diferencial. Cuando hablaste de eso de que tiene que, bueno, el interruptor termomagnético de cabecera y todo, el diferencial siempre tiene que ser igual o mayor que la protección que tiene aguas arriba, ¿verdad? Sí, ya vamos a hablar del bien, listo. Sí, porque después tengo algo para comentar sobre eso después, dale. Gracias. Bien, ya vuelvo a ese tema, a ese gráfico que vimos recién. Lo importante es que los gabinetes tienen que tener una norma de producto, ¿sí? Una norma de producto es una norma que establece cómo ese producto, qué condiciones mecánicas o constructivas debe tener para satisfacer el servicio o la posterior instalación en una vivienda. Y hay otras normas, que es una norma de construcción del tablero eléctrico. La primera norma es la norma del producto,
y la segunda norma es de cómo se construye ese producto. Bueno, casualmente acá vemos una norma internacional, la norma IEC 60439-3, que hoy en día tiene otro nombre, hoy en día se denomina 61439-3 porque hubo una actualización en el año 2011. Esta es una imagen que saqué hace muchos años de una oferta de un fabricante que decía que su gabinete era apto y cumplía con la norma 60439-3. Un error del fabricante, quizás por ignorancia o porque el de marketing no sabía, que esa norma se refiere al gabinete armado con todos los dispositivos, como toda la herramienta instalada en su interior. Por eso es importante tener en cuenta que hay dos normas fundamentales en la conducción, en la provisión de tableros eléctricos, que no es casualmente la norma IEC 61439-3. Yo le voy a pasar luego a los que dejen registrado su correo electrónico, le voy a pasar un archivito con mayor información sobre esas normas de producto. Pero quiero que entiendan que hay normas de producto y otras normas de cómo se instalan esos productos dentro de los gabinetes metálicos. El gabinete o el tablero eléctrico es un gabinete que tiene una norma y elementos o aparamentos me refiero a todos los dispositivos que están en su interior, desde la termomagnética, los terminales, borneras y borneras de tierra, borneras de distribución, todo lo que se incorpora en su interior. Cada uno de esos productos cumple una norma IEC o una norma IRAN nacional de la República Argentina. Habitualmente las normas IRAN son traducciones o adecuaciones de normas internacionales a la política industrial de nuestro país o la política de instalación que tenemos en el país. A veces difiere de la norma IEC, pero es para mejorar la situación de instalación en nuestro país. ¿Sí? Tenemos que saber que las normas de aplicación en nuestro país que están establecidas en la reglamentación AEA son las normas IRAN en cuanto a la construcción o a la fabricación de productos y las normas IEC como normas supletorias de la IRAN. O sea, cuando no hay una IRAN, tenemos que aplicar la norma IEC. Hay algunos productos que no tienen ninguna de las dos normas, vienen de otro país, como por ejemplo Norteamérica, donde tiene normas NEC o normas de otros países. Hay que ver cómo adecuar esos productos a la norma IEC, posiblemente tomando normativas IEC que se adopten a ese producto de normas NEC. Pero en nuestro país la obligatoriedad es de aplicar las normas IEC tanto en la construcción como en los productos que se fabrican. Miguel, Sí. una preguntita, pero, o sea, la norma dice de que, la EA dice de que el tablero principal siempre tiene que ser de aislación tipo 2, ¿no es cierto? Sí. El principal. Sí. ¿Los seccionales pueden ser metálicos? O... Sí, ya le mostré hace un ratito uno y ya vamos a ir a ese tema dentro de un ratito. Otro mito, ese mito lo hacen correr los inspectores municipales y de bomberos diciéndole al cliente que no puede tener tableros metálicos, debe ser todo de material aislante. Ya veremos por qué ese mito no es correcto. Muy bien. Bueno, ¿sí? Gracias. Otro tema importante es cuando, y esto lo veo habitualmente en el reglamento eléctrico, es cuando veo un tablero eléctrico que está en un lugar donde hay gente de mantenimiento, personal de A4 calificado de mantenimiento. Y este mito se refiere que cuando se pregunta si debe haber diferencia entre los tableros que van a ser operados por personal capacitado de A4 o de A5 y los que van a ser operados por personas comunes de A1. Hay diferentes respuestas, pero lo que más me sorprende, dice el comentario que lo hizo Galicia en un apunte en la revista Electroinstalador, que dice que los tableros que van a ser operados por personal capacitado no requiere cumplir con ningún requisito de seguridad, ya que quien lo operará, por ser especialista, conoce los riesgos. Y esta no es la cuestión, muchachos. No es la cuestión de que porque yo conozco los riesgos voy a meter la mano en algo que es peligroso para mí. Eso el reglamento no lo dice. El reglamento dice que hay que garantizar la protección por contactos directos con distintos niveles de exigencia para un personal de A1, de A2 y de A3, que para un personal de A4 y de A5, pero sí le tengo que dar las barreras adecuadas para evitar que esta persona tenga un accidente dentro de un tablero eléctrico. Acá vemos, por ejemplo, un tablero armado por una empresa distribuidora de capacitores que también provee tableros eléctricos para corrección de factor de potencia,
en la que no tiene la protección adecuada ni siquiera para un personal de A4 o B5. No sé si conocen el seccionador bajo carga que se encuentra acá en la parte superior. Tiene bornes que en la parte inferior son accesibles. Si yo meto el dedito, llego a tocar la parte de contención, o por abajo o por arriba. A la derecha se ven borneras con tornillos. Esa bornera de este tipo, que es de baquelita con 3 buloncitos, es una bornera que no está normalizada, no tiene ninguna norma de producto, sin embargo la siguen utilizando. Esa bornera debería tener una cobertura de tal forma que, moviendo esa cobertura con alguna herramienta, recién tendría que tener acceso a los bornes de contención. Bueno, este es un gabinete que está pensado para personal de A4 y B5, pero mal construido, porque no tiene la protección adecuada para evitar que una persona, aunque sea capacitada, tenga la posibilidad de tener o no un accidente cuando accede a este tablero eléctrico. Y yo soy un asiduo lector y he participado en muchos cursos del ingeniero Galicia, y él decía que un tablero bien armado es aquel en el que yo, con los ojos cerrados, puedo meter la mano dentro del tablero y no me pasa nada. Puedo tantear hasta llegar a un interruptor, accionarlo, aún siendo un personal calificado. Accionar ese dispositivo sin que pueda tener algún accidente, al no ver qué es lo que estoy tocando. Si yo debo garantizar entonces que todas las partes que sean accesibles tengan una pantalla. O que si son accesibles, el dedo de mi mano no puede ingresar a tocar ese borne. Por ejemplo, las térmicas que tiene los bornes, como acá vemos 2 seccionadores portafusibles. Estos que están acá tienen un orificio tal en el que mi dedo no ingresaría a su interior. Pero, ¿qué pasa con los bornes que se encuentran por detrás de ese tornillo? ¿Tengo acceso o no? ¿Hay una pantallita en ese contacto que evita que yo toque o no? El tema es que una cosa es ver el tornillo que tiene un pequeño orificio en el que no puede ingresar mi dedo, pero otra cosa es ver por la parte superior, por donde entra el cable, si yo llego a tener acceso o no a ese lugar, a esa posición del cable. O sea, esto debería construirse de otra forma. Todo lo que se tiene que maniobrar, tendría que estar accesible mediante un contrafrente, y ese contrafrente tapar toda la parte de contención, hablando de los bornes de los capacitores, los bornes de los contactores, los bornes de conexión de la tensión de alimentación, los bornes de conexión de la tensión testigo, alimentación del relevado métrico, etcétera, etcétera. O sea, no olvidemos ese mito que ocurre muchas veces, y esto lo veo en instalaciones domiciliarias, en instalaciones de un inmueble, en una casa residencial, en la que realizan el tablero principal, perfecto, IP54 en el exterior, el pilar de acometida, perfecto, el tablero principal, el tablero seccional general dentro de la vivienda, también lo hacen IP40 con contrafrente, perfectamente armado, pero cuando voy al quincho y observo el tablero de bombas, me doy con que el tablero es un gabinete metálico que tiene en su interior un guardamotor y un contactor y contactor y relé térmico, y no tiene contrafrente. Y están accesibles los bornes del contactor. Bueno, ahí rompí con toda la seguridad de la vivienda, porque a ese tablero eléctrico, cuando falte el agua, el que va a ir a ver qué es lo que está fallando es el dueño o la dueña o el hijo del dueño, a ver qué pasó con el tablero que no permite que arranque la bomba. Y como no tienen conocimiento, lo primero que van a hacer es tocar los cables a ver si algún cable está suelto, y cuando toquen esos cables pueden tomar contacto con la parte de contención. Entonces, ahí rompemos toda la seguridad del inmueble. Es un punto quizá muy descuidado por los instaladores electricistas. Esto lo sé, lo veo cotidianamente cuando hago relevamiento. Por eso es importante tener en cuenta. ¿Sí? Miguel, en el caso de esta imagen que estás mostrando, aun cuando se mejore la paramenta, ponerle que esté totalmente aislado, o sea, aislado, igual el contrafrente sería obligado, digamos. Sí, sí, sí. Y en el caso, por ejemplo, de un tablero al que te referís, de una instalación de una bomba, ponerle, o de 2 bombas de agua que estén trabajando, ¿cómo sería? ¿Habría que dejar alguna llave en la palanca, digamos, disponible para accionarla? O sea que casi nos remitiríamos a un tablero
de domicilio, digamos, domiciliario. Sí, sí. Ah, Yo lo voy a que- mostrar, ahora no, pero si algunos se anota en el curso de tablero eléctrico que estoy haciendo, ah, ahí vamos a hablar de los contrafrentes, cómo se construye, cómo se coloca el contactor con respecto, y el relé térmico con respecto al guardamotor, las termomagnéticas, de tal forma que la barrera que es el contrafrente siempre sea un obturador, una barrera para que no tome contacto con el contactor. O sea, yo tengo que, en ese caso, hay gabinetes que nosotros vendemos, de la línea Caedra, por ejemplo, que tiene dos posiciones de real DIN, una posición tradicional para que la térmica calce justo con el contrafrente y un nivel más bajo para colocar los contactores y para que estos contactores queden por debajo del contrafrente. De tal forma que yo en el contrafrente, el orificio que está abierto, porque es una ranura abierta para termomagnética, le pongo un obturador y queda cubierto el contactor por debajo del contrafrente. perfecto. Perfecto. ¿Sí? O sea, hay tableros que vienen preparados por esa situación. Lo que pasa, bueno, que a veces no preguntamos o a veces los vendedores no conocen ese criterio y nosotros tratamos que nuestros vendedores acá en ingeniería se capaciten periódicamente y asesoren correctamente al instalador o al dueño de la vivienda. Pero como les comento, esto que vemos acá pasa en toda la industria en Salta. ¿Sí? Claro. Todas compran este gabinete, quizá es más barato porque compran directamente de fábrica, pero resulta que viene mal armado. Yo le tengo que agregar a este gabinete un contrafrente. Lo que tendría que hacer acá es elevar los dos fusibles que están para accionamiento, será para corte o si se quedan fusibles poderlo maniobrar. El seccionador bajo carga, imposible colocarle un contrafrente porque por la forma con que se abre, no puedo maniobrarlo yo a la tapa de olla esta con un contrafrente. Entonces lo que debería hacer es agregar un seccionador, colocar un soporte, prolongarlo para que me quede a la altura conveniente del contrafrente y que ese interruptor sea de corte general y me quede el portafusible o la tapa de olla, sección de portafusible, como protección de cada uno de los capacitores. Otro error garrafal acá en este sistema armado por este fabricante, que le ponen una sola protección para los cinco bancos de capacitores, porque si se fijan, de cada polo del seccionador sale un cable que va a cada contactor, o sea, salen 5 cables de un solo borne, uno por cada contactor y por cada fase. Están saliendo 15 cables del seccionador. O sea, y algo que están faltando a lo que dice el reglamento. El reglamento dice que por cada borne o por cada conexión tengo que utilizar un solo tornillo, salvo que existe un elemento que me permita duplicar esa posición, como por ejemplo las punteras dobles. Las punteras dobles las puedo utilizar cuando la corriente que va a circular por ella es equivalente a la corriente máxima de la puntera. Puede ser que sobredimensionen los cables, pero la puntera es la que va a soportar la corriente que va a circular por esa posición. Acá hay otro error entonces que comete el fabricante, teóricamente un fabricante calificado, competitivo, de poner una sola protección para todos los bancos de capacitores. Otra cuestión que con la que ganan, digamos, ofertas, pero están mal construidos. No es correcto colocar este gabinete en un lugar, aunque sean usuarios de 4x5. Acá hay ejemplos de que se encuentran en las empresas agropecuarias. Acá en Salta, nuestra empresa hizo mucho mantenimiento a empresas agropecuarias y nos damos con estos casos de tableros que son un desastre. Acá a la izquierda se ve una persona que es el gerente de la planta. Esta es una planta de porotos que quedaban en Las Quitas o en Joaquín de González, que él tenía ese palito que ven en la mano, lo tenía puesto adentro del gabinete para cuando esa técnica saltara, que saltaba muy cotidianamente, le podría servir para subir la técnica. Había una sobrecarga que ocurrió con el arranque secuencial de 2 o 3 motores que hacía que esa técnica salte. Entonces, cada tanto saltaba, él tenía que ir con el palito, subir. ¿Por qué iba con el palito? Porque tenía miedo de meter la mano. Por suerte tenía miedo y usaba un elemento, por lo menos, para no acceder directamente a esa técnica. Él sabía que era muy riesgoso, pero no le quedaba otra, porque así estaba dado el tablero eléctrico. Por supuesto, lo ven, fíjense en la parte superior, tiene borneras con tornillos descubiertos. No hay contrafrente, es un peligro garrafal tener una instalación de esta forma.
Si este gabinete se queda abierto, acá va a entrar una ratita, se va a parar arriba de los bornetes, se va a producir un cortocircuito y posiblemente un incendio. Fíjense las telas de araña que hay en estos toma corriente que no están permitidos porque no cumplen ninguna normativa EA, por lo tanto siguen funcionando, inclusive tienen cable tipo taller como instalación fija, un elemento que no se puede utilizar en instalaciones fijas. No tiene contrafrente al interior. Bueno, todas estas cuestiones todavía se ven, sobre todo en las instalaciones agropecuarias, en el interior de la provincia. Cuando interviene algún instalador, bueno, ahí puede ser que surja la modificación de esto y ponerlo en condiciones. Pero espero que ese instalador conozca la reglamentación y construya correctamente ese gabinete. Bueno, el mito 3 era con respecto al diferencial, si se podía colocar antes de una térmica o después de la térmica. Este es un comentario que me tocó a mí estando en un mostrador hace muchos años, de dos electricistas mayores que yo, supuestamente con mucha experiencia, y se preguntaban entre ellos quién iba primero, la térmica o el diferencial en un tablero eléctrico. Yo me puse a explicar, me miraron con cara de raro, porque no entendían que alguien que estaba en el mostrador podía saber más que ellos, pero en definitiva eso pasaba en esa época y aún pasa. Todavía escucho conversaciones en las que pregunta quién va primero, si la térmica o el diferencial. Hace un rato le dije que el diferencial siempre debe estar protegido agua arriba con un elemento que despeje un cortocircuito, que puede ser un fusible o puede ser una termomagnética. En domicilios no se permiten fusibles, se utilizan termomagnéticas. Algunos me dirán, sí, pero el medidor se coloca fusible, la empresa distribuidora coloca fusibles. Pero ese fusible no es nuestro, no es una protección que nosotros elegimos, es una protección que elige la distribuidora para elegir la parte de la que ella es responsable. Nosotros somos responsables desde el tablero principal hacia adentro. No tenemos por qué saber cuál es el calibre del fusible que ellos ponen para garantizar que despeje la falla y proteja adecuadamente el diferencial que está en el TP. Por lo tanto, debo proteger el diferencial con un interruptor termomagnético. Ya les dije, acá está el tema de la exigencia de raya de colocar en tableros principales el interruptor automático con los 4 polos protegidos, si fuera trifásico, los 2 polos protegidos, en definitiva, con todos los polos protegidos. En tableros seccionales, como interruptor de cabecera, puedo poner un diferencial, un seccionador, que es, al igual que el diferencial, es un dispositivo de corte, que no dispara por nada, simplemente de corte manual, para interrumpir la corriente y hacer mantenimiento. O un interruptor automático. Si pongo un interruptor automático en un tablero seccional, tengo que ver la selectividad que tenga con respecto al tablero principal, porque a veces no tiene sentido. No tiene sentido poner 2 termomagnéticos iguales en el mismo cable. En el cable que comienza en el tablero principal y al final del cable donde termina. Poner 2 térmicas en cascada no tiene sentido. Esa técnica que pongo en la cabecera de un tablero seccional, lo único que sirve de corte, no tiene funcionalidad, digamos. ¿Sí? Quizás, con cierto cuidado, le puedo dar servicio a alguna utilidad. Sí pasa con interruptores automáticos compactos, donde hay posibilidad de regular el calibre de la térmica a valores adecuados para hacer una selectividad adecuada entre 2 interruptores. Pero entre PIAs es muy improbable lograr esa condición. Para que haya selectividad entre un interruptor en un tablero principal y un tablero seccional, debe haber 2 calibres de diferencia entre las 2 térmicas. Entonces, ¿qué significa? Que estoy depreciando capacidad de conducción de cable porque lo estoy limitando con la térmica de menor calibre agua abajo. En el ámbito de vivienda, entonces, es obligatorio colocar en el tablero principal termomagnética y en la cabecera de los tableros seccionales puede ser seccionadores fusibles o termomagnéticos. En el ámbito... Sí. Una pregunta. Y si, por ejemplo, ¿no? Está bien que más caro y todo, se buscase lograr una selectividad en la cabecera del tablero seccional general respecto al tablero principal con una curva diferente. Sí. Porque ponele, si un día de tormenta y salta justo y el tipo capaz le saltó justo la de principal y no va a querer salir. En cambio, al tener una curva B, ponele de cabecera, capaz te salta el tablero seccional y ya después buscas selectividad a ver cuál es el circuito que te jorobó, lo dejas abajo y subís los demás. Sí, se puede. Se puede.
Pero eso significa que esa instalación tiene ciertas condiciones de utilización. O sea, yo quiero que nunca intervenga el tablero principal, que si hay un corte me salta el tablero seccional general, como una obligación por una cuestión de que el guardia de un banco no puede salir a la calle porque deja sin servicio de seguridad adentro, entonces tiene que solamente actuar sobre el tablero seccional general, por decirte una cosa. Entonces ahí sí ya podemos empezar a atacar un poquito más, pero como le digo, estamos encareciendo la instalación eléctrica y estamos perdiendo capacidad de conducción del cable, quizás la conducción del cable, pero mayor exigencia en el control y en el servicio de mantenimiento con personal más calificado. Cuando complicamos la instalación, el personal calificado debe ser superior a una instalación tradicional. Eso complica a veces los servicios de mantenimiento que hay en los bancos. Yo conozco empresas que hacen mantenimiento a bancos y contratan a un patapila, digamos, para hacer mantenimiento en el banco. Y ese patapila no es que sabe cablear, ¿sí? Y cambiar un foco, pero no sabe hacer otra cosa. Y eso está ocurriendo, digamos, con estas empresas que contratan a personal para que trabajen, son personas, empresas de Buenos Aires, y contratan patapila en Salta para que hagan mantenimiento en banco, ¿sí? Donde la instalación es mucho más compleja que un local comercial, una casa, una vivienda, o en los pequeños locales comerciales. Miguel, Sí. un seccionador es más barato, digamos, que No una necesariamente. pero hablando económicamente, digamos, hablando en dinero, digamos, ¿es más barato que una No, clínica? no necesariamente más barato, depende de la marca. Depende de Hay la algunos marca. que son económicos y otros que no son tan económicos. Ah, Pero, como es un dispositivo de corte, yo puedo poner uno económico porque no es un elemento que me va a sacar del servicio de instalación eléctrica, ¿sí? claro, Y claro. aparte lo voy a maniobrar muy poco. No va a disparar nunca porque dispara una térmica que se encuentra arriba, la térmica que se encuentra abajo, depende de dónde se corta el circuito, y solamente lo voy a utilizar cuando haga mantenimiento. Entonces no hay mucha exigencia constructiva. En una vivienda, ahora si hablo de la industria, posiblemente se utilice todos los días para cortar y energizar una máquina. Entonces en ese lugar ya tendré que poner, por ejemplo, en la imagen de la derecha, en la parte inferior vemos esta marca odiosa, que yo la odio, porque he tenido mucho problema con Zika, ¿sí? De un formato térmico como un interruptor PIA, y arriba vemos un seccionador también bajo carga, que tiene un frente de policarbonato que es un corte visible. Yo veo que si los contactos están cerrados o no, efectivamente, y tiene mayor, es rotativo, por otra parte es distinto a este que es rotativo, y tiene mucha más garantía de servicio que el Zika, ¿sí? Ahí se ve la diferencia en precio. Y ahí va la diferencia. La diferencia de precio está en la calidad de los productos que están en su interior. Los latones con que se construyen internamente los interruptores, latones mezcla de estaño y cobre, o a veces cobre puro con otros materiales, depende de esa calidad y también depende de la pastilla del contacto del interruptor, qué pastilla tiene para hacer el cierre, el contacto entre las dos pastillitas de cierre. Y todos los elementos de conexión hacen mucho a la calidad del producto. O sea que, claro, o sea que domiciliario no interesaría tanto la calidad, digamos, porque se usa eventualmente, digamos. Claro, claro. Y al referirte al interruptor automático, está mencionando la caja, ¿cómo se llama? Moldeada. Claro, a eso te referís, ¿no es cierto? El interruptor automático es la caja moldeada. Sí. Claro, y ese no, pero ese en domicilio no va. Va a partir de los 126. Mira, en la casa del ex gobernador Romero había un interruptor de 400 amperes. Era una casa de 300 metros cuadrados que tenía aire acondicionado central, pileta con agua, con un sistema de marea, o sea, la pileta simulaba un mar adentro de la casa. Sistema de aire acondicionado central, calefacción central, tenía un cable de 300 milímetros, interruptor de cabecera de 400 amperes y era un domicilio. Claro, por eso ya lo determina el consumo, digamos, a partir de los... Claro, la potencia que vas a contratar en ese domicilio. Claro. Y un domicilio, digamos, porque ahí viven dos personas, Juan Carlos Romero y la esposa. Sí. Y toda la gente, digamos, que los atiende. Bien, y hay gente que no sabe nada de electricidad, sin embargo, hay ese nivel de instalación. Claro. ¿Sí? Bueno, gracias. En el ámbito industrial, donde se operan personas capacitadas, se permite interruptor automático, lo mismo que recién, interruptor seccionador, interruptores diferenciales,
y se agregan interruptores seccionadores con fusibles, dos modelos que vemos acá, el tapa de olla y el rotativo, que tiene una palanca que yo la maniobro y internamente tiene contacto que abre y cierra. En este caso es tetrapolar porque el neutro no tiene fusible, tiene un contacto móvil simplemente que es que abre y cierra, y las tres fases tienen tres fusibles. Mientras que la tapa de olla son fusibles que están adosados en la tapita del gabinete, de la tapa del fusible. Cuando yo abro, se abren, se desconectan los fusibles. Acá hay dos diferencias sustanciales. El de la izquierda no tiene protección ante un arco. El segundo tiene una protección ante un arco que se pueda producir porque yo abrí o cerré el contacto con tensión. Con el de la izquierda hubo personas que tuvieron accidentes graves, cerraron con un cortocircuito en los circuitos de salida y explotó y se quemó toda la cara, ¿sí? El segundo tiene una pequeña cámara apagachipa y permite cerrar y bueno, saltará el fusible en ese tiempo. El de la derecha por lo general se utiliza con un brazo extendido a la puerta del gabinete, ¿sí? Esa palanca negra que vemos ahí se la prolonga con un sistema de una varilla cuadrada y se la soporta en el frente del gabinete, de tal forma que cuando yo accedo al gabinete para abrir la puerta, tengo que desenergizar internamente todo el gabinete. ¿Por qué? Porque si no abro el interruptor interno, la llave en la puerta no me permite abrir la puerta. La llave, esta palanca puesta en la puerta en una posición de cerrado, perdón, de abierto, me permite desprenderse de la varilla y permitir que la puerta se abra. Es un sistema de seguridad para cuando se trabaja con un gabinete que tiene elementos peligrosos en su interior para ser maniobrado con energía. Es una forma, digamos, de darle garantía y seguridad al operador que va a hacer el mantenimiento dentro del gabinete. Por supuesto que los cables que ingresen a este interruptor deberían tener todo el elemento de protección para evitar que tome contacto con la persona que va a ingresar, aún cortando la energía en su interior. Esto es en el ámbito industrial y con personal calificado como personal de mantenimiento. Tener personal de mantenimiento en una industria significa que o están en forma permanente o cada vez que ocurre algo se lo llama para que esa persona se haga presente en ese lugar y solucione el problema. Ese es, digamos, a eso se refiere cuando hablo de personal capacitado permanente. Siempre va a estar accesible para hacer algún mantenimiento o reparación en el lugar. Bueno, acá están las distintas variedades que tenemos de la simbología, los esquemas unifilares, cuáles son las características que tienen. Tenemos modelos tipo real deal, que son la palanca, o los rotativos. Muchas veces nos confundimos cuando vemos un interruptor y pensamos que una termomagnética. La mejor forma de confirmar si es una u otra cosa es ver el gráfico, el graph que está arriba de la maneta, a la izquierda o a la derecha, tiene esta simbología. Es un bracito abierto, una barrita cruzada y un circulito. Eso significa que es un interruptor seccionador, no tiene protección ni térmica ni magnética. El de abajo es un interruptor seccionador con fusible móvil que se acompaña a la apertura de los contactos y se dibuja de esa forma. Distintos elementos que se pueden utilizar en la industria. Y las termomagnéticas que vienen en formato DIN con ancho de 18 milímetros, estas dos primeras, y el ancho de 27 milímetros la segunda. La tercera viene de 80, 100 y 125 amperes, interruptores automáticos para colocar en real DIN, pero que tiene un polo más ancho que el polo normal hasta 63 amperes. Siempre nos tenemos que fijar en el estampado que tiene en el frente, como vemos en esta imagen. Esta simbología representa que los cuatro polos están protegidos porque está la simbología que vemos acá a la izquierda. Este símbolo repetido 4 veces. La parte técnica, que es esta parte rectangular, digamos, del gráfico de la curva del dibujo, y la parte curva que representa la protección magnética. Existe el interruptor que solamente tiene protección magnética, no está la parte técnica. Eso hay que tener cuidado, se utiliza en cierto tipo de instalaciones. Muy poco comercializado. Yo nunca tengo, lo utilicé en algunas ocasiones cuando eran circuitos en los que no había que controlar la corriente nominal, la sobrecarga, sino el cortocircuito. Y los interruptores diferenciales, ¿sí?, que tiene esta simbología, esta simbología de plano, ya voy a mostrar un esquema unifilar para que vean cómo se utiliza este símbolo, con las características de bipolares, tetrapolares, con distintas características. Dentro de los diferenciales hay 8 o 9 tipos distintos de diferenciales.
No tan solo hablando del calibre, sino de las características del nivel de protección que ellas tienen. Porque así como había térmicas, curvas B, C y D, los diferenciales tenemos diferenciales de distintas sensibilidades que van desde 10 mA hasta 30 A en el caso de interruptores automáticos, o sea, una gama importante de sensibilidad. Eso lo van a ver en el curso del tablero eléctrico, para qué se usa cada nivel de sensibilidad distinta, de 10 mA hasta 30 A, con curvas de disparos distintas, o tipos distintos. Tenemos el tipo AC, que es el tradicional que todos conocemos, el tipo A, que es inmunizado para Schneider, perdón, super inmunizado para Schneider, o apto para interacciones con presencia de armónicas para ABB, para Siemens. Tenemos el tipo el B, curva B, que es para cuando la corriente tiene presencia de corriente continua, y el tipo selectivo, que es un diferencial que tiene una temporización del disparo, es un retraso en el disparo para hacer selectividades en las interacciones en cascada. Bueno, todas esas variedades son dispositivos que podemos colocar nosotros en interacción eléctrica, ¿no es cierto? Este gráfico hace alocución a cuándo debemos y dónde colocar el interruptor diferencial para garantizar la protección de los circuitos. El tablero principal es un gabinete aislante del que solo sale una línea seccional en la que no hay posibilidad de que alguien tome contacto con esa línea por la forma de instalación, por lo general, en instalación clase 2. Esa línea seccional clase 2 significa cable unipolar dentro de un caño plástico, cable subterráneo en una bandeja, cable subterráneo simplemente embutido en el subterráneo, perdón, o en un ducto, o un cable subterráneo en una bandeja portacables. Todos esos 4 sistemas que nombré son sistemas de aislación clase 2. Y si llegamos a un gabinete seccional clase 2 aislante, el material aislante, no es necesario ni colocar la tierra en el tablero principal, ni siquiera un diferencial, solamente un interruptor automático. El diferencial lo podemos poner como cabecera en el tablero principal, y allí sí colocar una barra de puesta a tierra y conectar el conductor de puesta a tierra y la jabalina o electrodo dispersor de la instalación eléctrica, que es obligatoria para que funcione junto con el diferencial. Si yo tengo 2 tableros seccionales y de este tablero, como vemos, no sale ningún circuito terminal, ¿sí? Inclusive podría obviar de colocar el diferencial en esta posición si estos 2 gabinetes son de material aislante. Entonces, ¿qué podría hacer acá? Colocar una térmica de cabecera, 2 térmicas, una para esta línea seccional, otra térmica para esta línea seccional. Y en la cabecera de estos 2 tableros seccionales poner 2 diferenciales de cabecera y los circuitos terminales que salgan de allí. Si en el tablero seccional general saldría un circuito terminal, yo puedo ponerle solamente a ese circuito terminal, o salen 2 o 3, a esos circuitos terminales, interruptores diferenciales para proteger esa salida o esos circuitos terminales. El concepto que hay que guardar y garantizar esencialmente la seguridad eléctrica, la instalación eléctrica, es que todos los circuitos terminales, ¿sí?, tengan protección diferencial. Y en el caso de existir carcasa metálica en los gabinetes, o en algún otro punto de instalación eléctrica, como una caja metálica, o una caja rectangular metálica en cualquier posición, debe existir agua arriba de esa posición un interruptor diferencial para que despeje una posible falla dentro de ese material metálico, que puede ser, como le dije, un gabinete, una caja, o cañería y caja y gabinete. Si hay cañeros metálicos, debe existir un diferencial agua arriba, ¿sí? Eso Miguel, ocurre, por ejemplo, y ¿sí? en el caso de la bandeja portacables, antes me pareció que dijiste que no. ¿Puede ser? Cuando yo coloco cable subterráneo, perdón, norma IRA 2178 en bandeja portacable, el Claro. cable IRA 2178 es doble aislación de por sí, él es doble aislación. La Bien, bandeja es nada más que un elemento de protección de ese cable. estoy pensando en el caso de que a veces no hay buen mantenimiento de plagas en cuanto a los roedores, por ejemplo. Porque un roedor te mastica un cable de eso y ya queda la bandeja con posibilidad de contacto. Sí, no debería ocurrir. Pero, No debería ocurrir eso, que el roedor venga y te come el cable. claro. Se debería prever ese tipo de animales. Sí, es cierto, eso puede ocurrir, pero bueno.
no es un problema de la instalación eléctrica, un problema del roedor, de cuidar el roedor, digamos, matarlo al roedor o no permitir que tenga acceso a la bandeja. Cuando hay muchos roedores, la bandeja, en cuenta de ponerse horizontal, se pone vertical. De tal forma que no corran por los cables, sino que corran quizá por la parte superior de la bandeja, pero no por los cables y que tiendan a comerse los cables. Por supuesto, el tamaño del roedor, ¿no? Miguel, y si lo mato, me quita el trabajo, pues. Y un chiquito acceden a cualquier parte. Bueno, hablando del tablero seccional metálico, aquí tenemos un caso, un gabinete cabecera del tablero principal de material aislante. Y en esta situación, como tengo un gabinete metálico como único tablero seccional que sale después del tablero principal, debo colocar en este caso un interruptor diferencial en el tablero principal. ¿Sí? Y me va a proteger una falla que ocurra, no en el cable este de alimentación, sino en este gabinete metálico. Si ocurre algo acá, toda parte metálica de ese gabinete, acá me olvidaba un dibujo, no lo puse, pero debería estar unido al conductor de protección, la carcasa metálica del gabinete, tanto la envolvente como la puerta de ese gabinete. Entonces, ¿qué tendré que hacer acá? De este cable de protección de la barra de puesta a tierra, unirme al gabinete. Es más, ya lo voy a hacer antes de olvidarme. Porque después me olvido. Ahí. Sigue verde. Y por supuesto, si existe la puerta se dibuja con una línea de punto, debería salir otro cablecito de la barra de puesta a tierra a conectarse a esa puerta. De tal forma, garantizar que si algún cable de estos se suelta, por ejemplo, este cable se suelta y toca el chasis, ese chasis puesto a tierra y conectado a la jabalina de puesta a tierra, va a provocar una corriente de falla que va a permitir que salte el diferencial que se encuentra en este caso en el tablero principal. ¿Sí? Si cualquier situación que ocurra entonces de una parte metálica de instalación que esté, por el que estén circulando los cables de un circuito de terminal seccional, me obliga a poner agua arriba de esa instalación con material metálico, un interruptor diferencial, y aparte esa masa metálica la tengo que conectar a tierra. ¿Sí? En este caso sería la carcasa del gabinete a tierra. Si fuera un caño, ese caño metálico que saldría de alguna posición de estos circuitos, deberían tener una conexión de puesta a tierra. En los caños metálicos, instalaciones metálicas, los caños deberían construirse con cuplas roscadas y uniones a caja con tuerca y boquilla que garantiza la conexión eléctrica o la unión eléctrica entre el caño y la caja. Y en la caja siempre se predispone una posición o algún punto de la caja con una perforación donde vamos a conectar el conductor de protección. O sea, esa caja que va a estar conectada al conductor de protección va a estar el potencial de tierra. Si hay una falla de aislación en cualquier posición, esa falla va a hacer saltar el diferencial que se encontraría en este caso en el tablero principal. Este tablero principal que está acá. ¿Sí? El primer caso, que vimos, donde tengo un termomagnético, un gabinete metálico, acá ¿qué pasa con este diferencial? Me va a proteger si hay una falla de los bornes inferiores hacia abajo. Pero ¿qué pasa si se suelta este cable que está acá y toca el chasis? ¿Qué opinan ustedes? ¿Saltará este diferencial si la falla ocurre agua arriba del diferencial? Por ejemplo, cuando ingresa el cable, se suelta un cablecito y toca el chasis. No. No, porque esa corriente no va a pasar por el diferencial, pasa por la tierra y va a la fuente, y nunca va a pasar por el diferencial, o sea, el diferencial no va a detectar esa falla. Entonces, esta posición es inadecuada para garantizar que este diferencial despeje una falla con el cable que está ingresando al gabinete. Entonces, un gabinete metálico debe poseer agua arriba, un diferencial en la instalación eléctrica en la línea seccional que lo alimenta. Otra cosa un mito es de si debo colocar o no la barra de tierra en el tablero principal. O sea, si la puesta a tierra va debajo del tablero principal en toda la instalación eléctrica. Es un mito y no debería ser así. No se debería colocar la puesta a tierra en el tablero principal. ¿Por qué?
Porque en el tablero principal no sale ningún circuito terminal que deba ser protegido por un diferencial, por tanto no coloco un diferencial. Si no coloco un diferencial, no necesito poner nada a tierra, porque no va a haber ninguna falla, no hay probabilidad de que haya falla. Si llego a poner una barra tierra dentro del gabinete, ¿sí? Y de esa barra tierra al tablero principal, luego lo uno al tablero seccional, de ahí conecto a tierra, ¿sí? Ahí, perdón. Conecto a tierra. ¿Qué pasa si me falla dentro de este gabinete un cable, una aislación de un cable? Y ese cable cuando se suelta de térmica me toca la tierra, ¿sí? Pasa lo mismo que vimos recién. Un cable en los bornes arriba o en los bornes de abajo de esta termomagnética, no importa dónde esté, la corriente de fuga que está calculada con una resistencia de 40 ohmios de la puesta a tierra nuestra, que es la máxima que debemos instalar, una puesta a tierra del servicio que es la empresa distribuidora de 2 ohmios, calculando la corriente de falla de 220 voltios dividido 42 ohmios, que es la suma de la resistencia de puesta a tierra más la de la puesta a tierra del servicio de la empresa distribuidora, despreciando la resistencia de los cables, que es menos de 1 ohmio, me da que la corriente de falla en ese caso es de 5,23 amperes. Y en el tablero principal de cualquier emitter monofásica, lo mínimo que ponemos, o el interruptor que ponemos, son 25 amperes. O sea, esta termomagnética, por más que existe una falla interna, la Tierra, va a estar circulando una corriente de 5,3 amperes, no va a saltar la térmica, y esa falla va a estar presente porque no hay un diferencial que despeje. ¿Qué significa esa corriente pasando por la jabalina? Si la jabalina tiene 40 ohmios, la caída de tensión que se produce en la jabalina se calcula como la resistencia de la jabalina por la corriente de falla, esta corriente que tenemos que es 5,23. 5,23 por 40 te da más o menos 200 voltios. ¿Qué significa? Que el cable de protección que tengo acá tiene una diferencia potencial con respecto a tierra de 200 voltios. Y si ese cable está en la barra de tierra, esa barra de tierra está toda conectada con la barra de tierra del tablero seccional. Y ese tablero seccional tiene conectadas todas las masas metálicas de la instalación eléctrica interna a la puesta a tierra. Significa que esta masa metálica, puede ser un lavarropa, una heladera, un secarropa, o algún artefacto electrodoméstico de carcasa metálica, se va a poner a la tensión de falla. ¿Cuál es la tensión de falla? La que este conductor, al ser de cobre, me transfiere de este punto los 200 voltios presentes en este lugar por la falla que está provocándose en esta posición. ¿Qué significa? Esta persona, por más que tenga diferencial, va a tener un accidente eléctrico y no va a ser despejada en tiempo y forma, porque la corriente de falla no está circulando por el diferencial, sino que está circulando por el conductor de protección, ¿sí? De allí el mito si pongo o no, si es obligatorio o no poner la barra tierra en el tablero principal. No la debería poner. Si por ciertas circunstancias la debo poner, debe ser una barra puesta a tierra aislada. Para que sea aislada puede ser viene una barrita con una protección verde amarilla, un policarbonato que la cubre, que es aislada, que la puedo poner TP. Pero innecesariamente, porque yo tranquilamente lo que puedo hacer es sacar esta jabalina de acá, trasladarla al tablero seccional en el interior. Se ve muchos tableros con ese tipo, Miguel. ¿Ah? Se ve muchos tableros armados justamente con ese tipo de esquema que estás mostrando vos. Ah, bueno. Cuando usted le toca esa circunstancia, lo que deberían hacer es cambiar la barrita de puesta a tierra, poner una aislada y dejarla así para no cambiar la posición de la puesta a tierra. O si le quieren cobrar un buen servicio, lo que hacen es eliminar esa jabalina, poner una nueva, porque seguro que tiene más de 5 años y debe estar ya bastante viejita, poner una nueva y alimentar y conectarla directamente a la barra de puesta a tierra del tablero seccional y eliminar este cable de conexión del TDP al tablero seccional. ¿Entendieron cuál es el error acá, no? De usar esa puesta a tierra en el tablero principal. El reglamento dice que todo gabinete de aislación clase 2, ¿sí?, cuando se construye, no debe conectarse ninguna masa interna a tierra. Por lo tanto, no debe ingresar adentro del conductor de tierra para conectarse a ningún punto. Puede ser que entre y salga como entró, digamos, aislado, y pasa directamente al tablero seccional. Eso también podrían hacer. Eliminar la barra, empalmar este cable que ingresa para no eliminar la jabalina de puesta a tierra, empalmarlo, aislarlo y dejarlo ahí. Listo. Ya no solucionó el problema
de la posible falla de aislación que puede ocurrir en el cable. Y alejar este conductor de tierra de los conductores de alimentación. Si pasa algo, si hay un cortocircuito, una falla de esos conductores, si se suelten, no toquen el conductor de protección. O ¿Sí? sea que la clase 2 del tablero principal obliga a instalar la jabalina en el seccional. Sí, no me La obliga, clase 2 pero no, pero no tiene digamos que sentido que el conductor de mira, protección entre el tablero principal. claro, pero la clase 2 en el principal sí está obligada, digamos. Mira, a no conectar ninguna masa metálica del interior a tierra. Es una obligación. No, pero digo, la clase 2 en el tablero principal sí está obligada por la EA. Sí. Sí, la EA exige que sea Y, material y- aislante clase 2. y en el caso que fueran 2 o 3 seccionales, ponele ahí, irían paralelos, digamos. La Claro, jabalina. ingresa uno de ellos y de ese interconecta los otros. Ah, perfecto. ¿Sí? Y usa uno, digamos, como puesta a tierra principal y de ahí va a interconectar los otros. Bueno. ¿Sí? Y no necesariamente la puesta a tierra tiene que estar debajo del tablero, puede estar en cualquier lugar del inmueble, en un lugar que sea húmedo. Puede ser que encarezca la instalación porque lo voy a traer con un cable desde ese lugar hasta acá. ¿Sí? Por eso ocurre en todos los inmuebles. En la industria, este es un esquema de conexión a tierra TNS que se usa en la industria. En la industria, la corriente de falla, la ven acá, ¿sí? No existe jabalina electrodo de protección en la instalación eléctrica, solo existe una puesta a tierra de servicio en el transformador. O sea, no hay una puesta a tierra dentro del inmueble cuando todo el inmueble es esquema TNS. La única tierra que existe es una que se denomina el servicio y que está conectada al centro estrella del transformador. Por eso a veces me sorprende a mí en la industria cuando me llaman a medir la puesta a tierra de la instalación eléctrica. No se mide la puesta a tierra, se mide la continuidad del conductor de protección. ¿Por qué se mide la continuidad del conductor de protección? En ese caso, fíjese que este es el transformador, tenemos las tres fases, el neutro, y el conductor de protección va conectado al mismo borne del neutro y va paralelo con el neutro. O sea, el P tiene el mismo potencial de neutro. ¿Sí? Y se lo calcula, en este caso sí se calcula el P, la sección, porque debe ser tal que las técnicas que protejan la falla a tierra debe proteger también al conductor de protección. ¿Qué pasa en este sistema? El conductor de protección, fíjese que está unido a la carcasa metálica. En el esquema TNS, esta conexión iba a una jabalina y no había conexión directa entre la masa metálica y el centro de estrella del transformador. En este caso, era unión con cable. Con cable. Entonces ya la falla a tierra, por más que esta carcasa esté apoyada en tierra, en contacto con la tierra, la falla a tierra ocurre por la carcasa, por el conductor de protección, este que vemos acá, y retorna a la fuente como retornaba en el sistema TT. Pero toda la corriente ocurre por cables. ¿Qué significa? Que la corriente de cortocircuito es más alta, la corriente falla a tierra es como un cortocircuito entre la fase y el neutro, porque el neutro, si vemos en este punto, este neutro y esta tierra tienen el mismo potencial, por tanto la tierra el mismo potencial del neutro. Cuando ocurre una falla, es una falla de un corte efectivo o un cortocircuito prácticamente entre una fase y el neutro. Por lo tanto, esas corrientes sí son importantes y depende de la corriente de cortocircuito mínima de ese lugar o de la corriente de cortocircuito máxima según que analicemos. Se puede analizar dos cosas. Uno, el poder de corte de la protección y otra, la capacidad efectiva que dispare por un cortocircuito la protección. Esto lo dejo ya para que lo tengan en cuenta, que en la industria, donde por lo general este transformador que vemos acá pertenece a la empresa cliente, EDESA le vende media tensión, la medición se hace media tensión, y el cliente se encarga de hacer esta interacción interna. ¿Qué ventaja tiene este sistema con respecto al otro? Que para toda la línea de distribución no hace falta colocar interruptores diferenciales, sino elegir correctamente los interruptores automáticos o fusibles. Para los circuitos terminales únicamente se colocan interruptores diferenciales en forma obligatoria. Esa ventaja es bastante importante cuando es una industria importante, con una tracción importante.
en la que una falla diferencial me podría hacer saltar un diferencial que se encuentra en la cabecera de mi instalación. Acá en realidad, cuando ocurre una falla, es un cortocircuito que me hace saltar una termomagnética, un interruptor automático o un fusible. Son 3 elementos que se pueden colocar como protección por falla tierra en líneas seccionales. En los circuitos terminales sigue coexistiendo, como el sistema TT, el interruptor diferencial, el circuito de iluminación y toma corriente, interruptores diferenciales. ¿Sí? Bueno, acá tenía varios ejemplos. Sí. Disculpame la pregunta. Con el respecto al sistema de puesta a tierra que está hablando cuando trabajas con los interruptores diferenciales, digamos, en el caso de ya que salgas para una instalación desde ahí para una domiciliaria y haces la instalación y necesitas instalar un interruptor diferencial, ¿ya estarías hablando de la tierra aislada? No, no es lo mismo. No. Ah, bueno. Esa instalación va a tener este conductor de protección que va a ir a toda la masa metálica, al conductor de protección de toda la instalación de esa parte que tenga diferencial. La falla va a seguir circulando por el conductor de protección. ¿Me entendés? Ahora, ¿qué diferencia hay en el diferencial, en la selección de diferencial? Y acá voy a cortar, voy a continuar el próximo jueves si ustedes quieren, porque yo me tengo que ir a las 20 y 30, tengo que estar en el lugar, así que no me puedo seguir. Pero vamos a continuar el próximo jueves al mismo horario y le dejo esta inquietud para que investiguen el reglamento. El reglamento dice que debemos garantizar que el diferencial esté protegido ante la corriente de cortocircuito. En el sistema o la corriente de falla que puede ocurrir, porque esa será la corriente que va a hacer abrir el contacto del diferencial. En el esquema TT, las corrientes de falla son bajas, no superan los 20 amperes. Hemos visto recién un cálculo. En este lugar, fíjense que con la resistencia de 40 ohmios, la corriente de falla son 5 amperes. Si fueran 10 ohmios, que una tierra difícil de obtener, sería que la corriente se cuadruplica, o sea, de 5 amperes pasaría a 20 amperes. Si esto fuera 1 amper, sería 40 veces más, serían 200 amperes. 200 amperes no es una corriente de cortocircuito, muy importante. Para un diferencial que soporta, el diferencial más chico soporta una corriente de apertura del arco de hasta 500 amperes. O sea, un sistema TT, el diferencial siempre va a estar protegido ante una corriente de falla muy importante que no puede superar los 200 amperes. Pero el sistema TNS, las corrientes de falla que pueden ocurrir, fíjense si esto fuera una carga final, yo le pongo un diferencial acá, esta corriente va a ser una corriente de cortocircuito, que puede ser más de 200 amperes, puede ser 1000 amperes, 1500 amperes, 2000 amperes, 3000 amperes, 10.000 amperes. Entonces, en este caso, cuando yo coloco una termomagnética, un diferencial en este circuito, sí tengo que analizar cuál es la corriente de cortocircuito que va a estar presente en los bornes inferiores del diferencial. Porque esa corriente de cortocircuito va a ser la corriente de falla que va a abrir los contactos del diferencial. Va a ser la que produce el arco interno antes que ese diferencial termine de abrirse, porque la apertura no es instantánea, demora microsegundos. Ese tiempo de apertura debe ser soportado por el diferencial. El diferencial de hasta 40 amperes soporta 500 amperes en la corriente de falla. Algunos de 40 y 63 amperes soporta hasta 1000 amperes, no una corriente de 1500 amperes. En esos casos, entonces, es la térmica que se encuentra agua arriba, va a despejar esa falla o va a proteger el diferencial para que esa corriente de falla no supere la capacidad del diferencial. Si la corriente diferencial de falla es más baja, porque una persona tomó contacto, van a ser pocos miliamperes, porque va a ser la misma situación que en el sistema TT, y el diferencial va a saltar a un nivel de 30 o a lo sumo 150 miliamperes en 40 milisegundos. No va a sufrir un defecto. El problema es cuando hay una falla concreta de un conductor vivo a tierra en este esquema de conexión TNS. Entonces acá sí tenemos que garantizar que todos los diferenciales estén protegidos ante la corriente de cortocircuito y calcular esa corriente de cortocircuito. En el curso de tablero eléctrico lo voy a enseñar a calcular la corriente de cortocircuito, así que para lo que están haciendo van a poder determinar y tener certeza si el diferencial está protegido o no. No obstante, los diferenciales vienen con una especificación en el mismo estampado de la característica diferencial que indica, por ejemplo, que un diferencial de 63 amperes
Si coloco un fusible NH a los polos de ingreso, agua arriba, no me acuerdo si era 100 amperes de regulación de esos fusibles, la corriente de cortocircuito pasa a ser de 10 kiloamperes. O sea, aumenta la capacidad de corte si yo le adiciono a ese diferencial un fusible agua arriba de la conexión. Acá concluyo, espero que hayan entendido algunas cuestiones fundamentales. Voy a continuar el próximo jueves con unos gráficos en AutoCAD que había preparado para hacer una simulación de distintos cortocircuitos en la instalación de una línea con tablero principal, tablero seccional, para ver cómo se eligen los cables, el interior del tablero, cómo se elige la protección diferencial y qué alternativa hay de poner diferenciales para 1, 2, 3 o más circuitos, poner uno de cabecera o poner varios diferenciales. Lo vamos a ver el próximo jueves, si no tienen problema, y si quieren conectar, tiene libre conexión con el mismo link que les compartí hoy. Así que si lo guardan al link, van a poder acceder a la próxima charla del próximo jueves. De todas formas, yo lo voy a repetir o reenviar a todos los que ya les reenvié. ¿Tienen alguna consultita de lo que vimos? Lo vemos sí, el Miguel, jueves. Te quería, bueno, como has hablado del tema del curso de tablero, justamente aprovechando de preguntarte, ¿estamos entonces a tiempo todavía de ingresar? Sí. Perfecto. Sí, Entonces, recién se pasó la primera clase, está grabada, así que quiere, yo le paso, que quiera sumarse, le paso la grabación del primer día, los archivos del primer día, y después se prenden, son todos los martes de 7 a 20 horas, a 22 horas. Y vamos a profundizar más estos temas con cálculos más profundos, ¿sí? Sobre todo de las corrientes de cortocircuito. Así que lo espero el próximo jueves, y lo que quieran sumarse al curso de tablero eléctrico, me manda un mensajecito y bueno, y vemos cómo se incorpora. Bueno, gracias. Gracias, Miguel. Meta, nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias por participar y bueno, hasta luego. Buen fin de semana. Gracias, igualmente. Gracias.